La paz sea con ustedes y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy voy a contarles una historia real de Túnez, pero no una historia cualquiera. Este es un caso que hizo que toda una ciudad viviera en un miedo profundo durante muchos meses. Imaginen conmigo, a finales de los años 80, los niños empezaron a desaparecer uno tras otro sin dejar ningún rastro claro, como si la tierra se los hubiera tragado. El primero fue el 15 de junio de 1987. Ayudaba a recoger almendras y de repente desapareció sin dejar ni una sola señal. La gente lo buscó por todas partes. La policía también lo buscó, pero su cuerpo solo fue descubierto meses después, enterrado en una granja lejana. Luego el 26 de enero de 1988. Desapareció otro niño, pero esta vez estaba claro que se trataba de un acto personal de venganza. Su cuerpo fue encontrado después, mostrando signos de violencia extrema. Las familias quedaron completamente aterrorizadas. Las escuelas cerraron. Los padres se negaban a dejar que sus hijos salieran. Y con el paso del tiempo las víctimas aumentaban. ¿Cómo descubrieron los cuerpos? Eso es lo que no los dejará dormir. Porque lo que estaba pasando no era una simple coincidencia. Eran crímenes cuidadosamente planificados. Cada víctima era elegida según un patrón específico, y los actos se llevaban a cabo de una forma que dejó a la policía confundida durante muchos meses. Antes de empezar nuestra historia, no olviden darle like y compartir el episodio para que llegue al mayor número de personas posible. Y espérenme cada sábado, lunes y miércoles con un nuevo episodio. Y sin entrar en demasiados rodeos, vamos a sumergirnos de lleno en nuestra historia. Música. Esta historia comienza en 1944 en la ciudad de Túnez, durante la ocupación francesa de Túnez. Una mujer llamada Uria vivía una vida muy difícil y fue acusada de cometer adulterio. Así que fue encarcelada mientras estaba embarazada. En el hospital dio a luz a su hijo dentro de la prisión y lo llamaron Nasir Dami. Este fue el comienzo de la vida de Nasir. Nacer en un lugar así sin padre reconocido, hijo de una relación ilegítima con un hombre de la región de Zawan. Uria pasó casi 2 años en prisión con su hijo hasta que fue puesta en libertad. Después de eso se casó con un agricultor bondadoso y este hombre registró a Nasir con su propio apellido en los registros oficiales para darle un nombre de padre legítimo. Pero eso no cambió la verdad porque todos en Nabul, la ciudad a la que se mudaron, ya conocían toda la historia del pasado de Uria y cómo había llegado Nasir al mundo. Nasir creció enfrentando rechazo social. Desde pequeño notaba que la gente no lo quería. Los otros niños no jugaban con él y constantemente lo acusaban de ser un hijo del pecado. Su madre Uria le decía que su padre había muerto hacía mucho tiempo y no quería contarle toda la verdad porque todavía era muy joven para entender. Creció con un profundo sentimiento de inferioridad. Y cuando llegó aproximadamente a los 22 años, todavía no sabía la verdad sobre su padre ni sobre el pasado de su madre. A pesar de todas estas dificultades, Nasir intentó construir una vida normal. Trabajaba en la agricultura, recogiendo almendras y frutas y vendiendo miel. Era muy inteligente y hablaba francés con fluidez gracias a la escuela. Su inteligencia le ayudó a aprender muchas cosas, pero no le ayudó a superar la profunda soledad que sentía por dentro. En 1964, cuando Nasir tenía 20 años, decidió cambiar por completo el rumbo de su vida. Se enamoró de su prima Radia, y fue con su madre para decirle que quería casarse con ella. Uria dudó al principio porque sabía que la familia de Radia no aceptaría fácilmente debido a su pasado, pero finalmente fueron juntos a pedir su mano. La familia de Radia estaba en una situación muy incómoda. No querían casar a su hija con Nasir por los antecedentes de su familia, pero le dijeron que en principio, estaban de acuerdo aunque él no estaba preparado económicamente. Le dijeron que viajara a Francia, trabajara allí 1 o 2 años para ahorrar dinero y luego regresara para casarse con Radia. Nasir estaba encantado. Pensó que esa era su oportunidad para un nuevo comienzo. Así que viajó en 1964 y trabajó allí en agricultura y apicultura, igual que hacía en Túnez. Cada mes enviaba cartas a Radia contándole sobre su vida diaria y diciéndole que estaba ahorrando dinero para volver y construir juntos un hogar. Pero lo que él no sabía era que la familia de Radia la había casado solo unos meses después de que él se fuera, y su tía estaba recogiendo sus cartas sin dejar que Radia las leyera ni siquiera supiera de ellas.
Nasir pasó 4 años completos en Francia, sufriendo soledad y agotamiento diario, trabajando día y noche con un solo objetivo: volver, casarse con Radia y empezar una nueva vida lejos del rechazo que había conocido toda su vida. Esos años estuvieron llenos de paciencia, pero construyeron dentro de él una enorme esperanza. Una esperanza que se destrozó por completo cuando regresó. En 1968, Nasir regresó a Nabul lleno de esperanza y con el dinero que había ganado. Pero el shock fue enorme y desgarrador. Encontró que Radia se había casado con otro hombre y tenía un hijo. Su tía le dijo que la gente decía que él perdería la moral en Francia y que nunca regresaría, así que la casaron rápido para proteger su reputación. Era una mentira. Pero Nasir la creyó. Le rompió el corazón por completo y lo hizo sentirse profundamente traicionado. Fue a la casa de su tía, armó un gran escándalo, gritando y exigiendo saber por qué lo habían engañado, diciendo que había vivido 4 años aferrado a la esperanza de casarse con Radia. Pero le dijeron que la olvidara, que ahora estaba casada y tenía una familia, y que él debía buscar otra mujer. Él no pudo aceptar lo que había pasado. Fue con su madre Uria preguntándole por qué la gente lo odiaba tanto y qué pecado había cometido para merecer todo eso. Y a Uria por fin le contó toda la verdad, que él era hijo de una relación ilegítima, que su verdadero padre era de Zawan, que su padre lo había negado y que ella había dado a luz en prisión. Este fue el segundo gran shock. Hizo que Nasir sintiera que el mundo entero estaba construido sobre mentiras y traiciones. Eso empezó a sembrar en él un sentimiento de venganza contra la sociedad, que lo había rechazado desde el día en que nació. Decidió huir del pueblo. Alquiló una pequeña granja en las afueras de Nabul y empezó a trabajar en apicultura y cultivo de almendros. Vivía solo, introvertido, tranquilo, siempre pensando en su pasado y en cómo la sociedad lo había rechazado desde la infancia. Con el tiempo su personalidad empezó a cambiar poco a poco y comenzó a sufrir episodios extraños, como oleadas repentinas de calor en el cuerpo, que más tarde confesó que lo impulsaban a realizar actos extraños. Pasaron los años y Nasir seguía soltero, incapaz de olvidar a Radia ni la traición que sentía. Cada vez que intentaba acercarse a una chica, ella lo rechazaba al escuchar sobre los antecedentes de su familia. En 1971, Nasir fue encarcelado por un largo periodo por un delito de acoso y tentativa de asesinato contra Fatma, la hermana de una mujer con la que había tenido una relación. La pena de prisión duró 13 años, hasta 1984. Durante esos años, su personalidad se volvió más dura y aprendió cosas sobre el crimen y la planificación. Fue liberado con un sentimiento de aislamiento y rabia aún más fuertes. Después de su liberación, conoció a una chica huérfana llamada Halima, que tenía 17 años y trabajaba en una casa. Le gustó. Nasir intentó casarse con ella, pero para probarse a sí mismo frente al empleador de Halima, que tenía un conflicto con un hombre que trabajaba como gerente de banco, cometió su primer gran crimen. Secuestró al hijo del gerente, lo mató, lo enterró en una zona lejana y presentó esto como una especie de dote para casarse con Halima. De hecho, se casó con ella en 1984, pero el matrimonio no duró mucho. Halima no pudo soportar su personalidad dura y extraña. Escapó después de 3 meses y pidió el divorcio. Nasir se enfureció. La buscó para vengarse, pero no pudo encontrarla. Así que decidió vengarse de su hermana Gaia. La secuestró, cometió otro crimen, la mató y la enterró en otra granja. Esto marcó el inicio de una serie de crímenes, todos en Nabul, impulsados por su resentimiento hacia la gente de allí que lo había rechazado desde la infancia. Esto lo llevó a comenzar a planear crímenes más grandes y organizados, como si respondiera a cada rechazo que había vivido. El 15 de junio de 1987, los crímenes comenzaron oficialmente, después de años de aislamiento y pensamientos que se acumulaban dentro de él. Nasir planeaba cada crimen con extrema precisión, vigilando a sus víctimas durante días antes de actuar. Elegía víctimas de entre 10 y 18 años, sobre todo niños que trabajaban en mercados o granjas, porque eran más fáciles de atraer y menos capaces de resistir físicamente. La primera víctima fue Muhammad Ali, de 10 años. Nasir lo observó durante días mientras se movía por la zona. Le ofreció dinero para ayudar a recoger almendras en la granja. Lo llevó en su famosa moto roja, conocida en el área pero no sospechosa. En la granja le pidió que realizara un acto íntimo. Cuando Muhammad se negó,
le tapó la boca y apretó su cuello hasta que murió. Luego lo enterró en un hoyo en la granja y lo cubrió con tierra y piedras para ocultar cualquier rastro. Nasir llevaba un cuaderno pequeño donde escribía los nombres de las víctimas, las fechas y el lugar exacto de enterramiento para no confundirlos y poder recordarlo todo si lo necesitaba. Esto le ayudó a continuar los crímenes sin perder el control de los detalles, como si estuviera construyendo un registro personal de su venganza. Después del primer crimen, Nasir esperó varios meses para no levantar sospechas de inmediato, pero siguió el mismo patrón con ligeras mejoras en su planificación. El 26 de enero de 1988 secuestró a Ramzi, el hijo de Radia, su antigua prometida. Este fue un acto directo de venganza personal. Nasir había vigilado a Ramzi durante muchos días antes de actuar. Confirmó que era su hijo observando a la familia. Le ofreció pequeños trabajos como ayudar a vender fruta o hacer tareas simples, y luego lo llevó a la granja. Lo torturó más que a los demás, usando un objeto punzante tratando de satisfacer la rabia que sentía por la traición. La ejecución fue más calculada. Cambiaba algunos detalles de la granja cada vez para que no surgiera un patrón claro y utilizaba su moto roja para parecer un campesino normal de la zona. También elegía caminos secundarios para evitar ser visto. Después del crimen, enterró a Ramzi en un hoyo profundo y escribió en su cuaderno, Ramzi, venganza por Radia. Esto le hizo sentir que este crimen tenía un propósito claramente personal. Los crímenes continuaron a lo largo de 1988. Nasir elegía víctimas entre los niños que vendían fruta o ayudaban en granjas porque a menudo estaban solos o lejos de sus familias. Esto se convirtió en parte de la estrategia de planificación que perfeccionó con el tiempo para hacer sus crímenes más eficaces. A principios de 1988 secuestró a un niño llamado Eddie, de 12 años. Lo había estado observando jugar cerca del mercado durante días. Le ofreció dinero a cambio de ayudar en algunos trabajos, lo llevó a la granja, cometió el crimen, lo mató y lo enterró en un hoyo bajo un árbol, cubriéndolo cuidadosamente para que nadie lo descubriera fácilmente. A medida que aumentaban los crímenes, Nasir desarrolló un patrón más preciso. Observaba a la víctima al menos una semana entera, aprendía su rutina diaria en detalle, elegía un día poco concurrido, lo atraía con la promesa de trabajo o dinero, lo llevaba en la moto a la granja, hacía lo que quería y, después de matarlo, enterraba el cuerpo en un lugar cuidadosamente elegido. Esto lo hacía sentir un control total sobre el proceso. En uno de los crímenes a mediados de 1988, secuestró a un niño llamado Ali, de 14 años. Le ofreció ayuda para vender higos, lo llevó a un lugar aislado, cometió el crimen, lo mató y lo enterró debajo de la cama de su choza, para poder volver y mirar el cuerpo si quería. Esto formaba parte de un patrón psicológico extraño que desarrolló con el tiempo, como si guardara un recuerdo de su venganza. Nasir seguía cambiando ligeramente el lugar cada vez. A veces en la granja principal, otras en una granja vecina, para dispersar los puntos de enterramiento y evitar que las pruebas se concentraran en un solo sitio. Esta fue una estrategia cuidadosamente diseñada para dificultar que la policía conectara los crímenes rápidamente. También variaba un poco los horarios para que no hubiera un patrón claro de tiempo. El cuaderno era como un registro personal que le hacía sentir que sus crímenes tenían un propósito y no eran aleatorios. Lo mantenía escondido en la choza para que nadie lo encontrara. A finales de 1988 secuestró a Andy Annan, dos hermanas de 14 y 10 años. Las había observado vender higos chumbos en el mercado durante días. Les ofreció comprar una gran cantidad y ayudarlas a transportarla, las llevó a la granja y, cuando Annan gritó, la mató primero apretándole el cuello. Luego cometió el crimen con En, la mató y enterró a ambas bajo la cama de la choza. La planificación aquí fue más compleja porque había dos víctimas a la vez. Cambió la ruta para evitar ser visto y eligió el atardecer para que la oscuridad lo ayudara a ocultarse. Este fue el último crimen de la serie antes de que lo arrestaran, y ya estaba planificando más si no lo hubieran detenido. Los crímenes llegaron a 14 víctimas, la mayoría niños y 3 niñas, todos en Nabul o sus alrededores, porque el odio de Nasir estaba enfocado específicamente en esa ciudad, el lugar que lo había rechazado desde que nació. En uno de los crímenes se arrepintió de haber enterrado a una víctima en una zona perteneciente a Susa, no a Nabul, y luego dijo en su confesión que se sintió triste porque la víctima estaba fuera de la región donde él sentía que había sido humillado. Esto muestra que sus crímenes eran impulsados por la venganza.
Mantenía el secreto cambiando sus métodos, a veces estrangulaba, a veces usaba un objeto punzante, para que no hubiera un patrón claro para la policía. Lavaba su moto después de cada crimen para que no quedaran rastros. Esto le permitió continuar por mucho tiempo sin ser atrapado, como si estuviera construyendo un sistema completo para su venganza. El miedo se extendió por todo Nabul. La gente lo llamaba el carnicero de Nabul. Las escuelas cerraron y la policía impuso un toque de queda. Pero Nasir seguía planificando y ejecutando sus crímenes porque vivía solo y nadie sospechaba de él al principio. Ahora hablemos de la investigación en detalle. Al principio, después de la desaparición de Muhammad Ali el 15 de junio de 1987, la policía lo trató como un caso normal de persona desaparecida. Buscaron en la zona, interrogaron a las personas que lo habían visto por última vez, pero no había pistas fuertes porque Nasir había enterrado el cuerpo muy bien y no dejó rastro claro, lo que hizo que la investigación avanzara lentamente. A medida que aumentaban las desapariciones, la policía empezó a conectarlas. Se dieron cuenta de que había un patrón común. Entonces el ministro del Interior ordenó una investigación amplia. Convocaron a todos los que tenían antecedentes de acoso o secuestro de niños en Nabul y formaron un equipo especial de investigación. Este equipo comenzó a recopilar información de todas las familias de las víctimas, a trazar mapas de los lugares de desaparición y a analizar el patrón. Durante esos meses, la policía hizo retratos hablados del sospechoso basándose en los informes de personas que dijeron haber visto a un hombre acercándose a los niños, y publicaron la descripción en los periódicos y en la televisión nacional, haciendo que la gente estuviera más alerta. Nasir fue uno de los primeros sospechosos debido a sus antecedentes criminales. Fue arrestado a principios de 1988, interrogado durante largas horas. Le preguntaron sobre sus movimientos en los días de las desapariciones y su granja fue inspeccionada. Pero fue puesto en libertad porque no había pruebas sólidas, no se habían encontrado cuerpos y no había testigos directos que lo vincularan con los crímenes. Esto hizo que la investigación continuara sin grandes progresos, permitiendo que Nasir siguiera cometiendo crímenes. A medida que los crímenes continuaban, a finales de 1988 la investigación se volvió más profunda y amplia. La policía creó un mapa detallado de los lugares de desaparición y descubrieron que la mayoría estaban cerca de granjas. Así que empezaron a registrar las granjas una por una. Recibieron muchos reportes de familias aterrorizadas, incluyendo gente que decía que un hombre en una moto roja se acercaba a los niños en el mercado. El equipo empezó a vincular esta descripción con Nasir. Un oficial, que era de Nabul y conocía personalmente a Nasir, vio los retratos hablados y dijo que se parecían a él. Así que él y un asistente lo buscaron en las granjas por la noche durante varios días. Una noche de noviembre de 1989, lo encontraron en su granja, lo sorprendieron, lo redujeron y lo arrestaron de nuevo el 27 de noviembre de 1989. Al principio Nasir negó todo, diciendo que solo era un agricultor normal y que no tenía ninguna relación con las desapariciones. Pero bajo la presión del interrogatorio y con las pruebas que habían reunido, como los testimonios sobre su moto roja y la proximidad de su granja a los lugares de desaparición, confesó todos los crímenes. Llevó a la policía a los lugares donde estaban los cuerpos y les habló del cuaderno donde escribía los nombres y los detalles de las víctimas. La policía fue a excavar en esos lugares y encontró 13 cuerpos, y el número 14 no estaba escrito en el cuaderno, pero lo encontraron después de búsquedas adicionales con la ayuda de expertos forenses. La investigación continuó durante meses. La policía interrogó a las familias de las víctimas, a médicos forenses para examinar los cuerpos y determinar las causas de muerte, y a psicólogos para entender los motivos. Supieron que sus motivos eran la venganza contra la sociedad que lo había rechazado y que sufría de problemas psicológicos, incluyendo episodios epilépticos que, según él, lo empujaban a cometer estos actos. Sus confesiones fueron transmitidas por la televisión nacional para calmar la indignación pública, lo que ayudó a cerrar el caso y reducir el miedo en Nabul. El juicio comenzó en 1990 y la gente siguió los detalles día tras día. Los abogados en Túnez se negaron a defender a Nasir por la naturaleza de los crímenes. Así que el tribunal le asignó un abogado de oficio. Nasir admitió los 14 crímenes durante las sesiones del tribunal, dijo que no se arrepentía y declaró que todo fue una venganza por el rechazo y la traición que había vivido. El juez lo condenó a muerte en la horca conforme a las leyes de pena capital de Túnez.
Nasir pidió clemencia al presidente Zine el Abidine Ben Ali, pero la solicitud fue rechazada después de revisar el caso. El 17 de noviembre de 1990, la ejecución se llevó a cabo en la prisión de Nador, en Túnez, y fue la última ejecución en el país, ya que después las sentencias de muerte se convirtieron en cadena perpetua. Esta historia hizo que la gente en Túnez y fuera de él reflexionara sobre la salud mental, el rechazo social y lo que ocurre con las personas marginadas desde la infancia. Mostró cómo una infancia difícil puede convertir a una persona en algo totalmente distinto. Es una lección importante para todos nosotros sobre la importancia de apoyar y proteger a los niños y jóvenes para que historias como esta no se repitan en nuestras sociedades. Y con esto, llega a su fin el episodio de hoy. Si es la primera vez que estás aquí, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas nada nuevo. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.